a procurar iniciar con esto. Gracias. ¿Sí? Tenemos 64 personas participando. Gracias. Y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar del tema de inteligencia emocional. Están visualizando entonces en su pantalla lo que es la presentación de inteligencia emocional. Tienen ahí una primera diapositiva. Bien. Muy bien, entonces estamos compartiendo la pantalla en estos momentos de inteligencia emocional en este miércoles 6 de mayo de 2020. Agradecemos a Canaco Servitur Veracruz, específicamente a nuestro presidente, el licenciado José Antonio Mendoza, por la oportunidad de tener este tipo de webinar, este tipo de instrucción a distancia, y en esta ocasión durante aproximadamente una hora estaremos hablando de este tema. Primero les expongo y luego comentamos entre todos los puntos que hayan tenido con mayor duda, inquietud o algunos comentarios específicos. Ahorita estamos hablando de cuestiones muy generales y vamos a iniciar incluso con lo que es la historia. Es decir, vamos en la siguiente diapositiva a mencionar, ¿no?, ahí podemos ver entonces la segunda diapositiva y hablamos de las definiciones de inteligencia. Es decir, cuando nosotros íbamos al colegio, cuando nosotros nos encontramos con otras personas, por lo regular consideramos la inteligencia como esos elementos intelectuales, cognitivos, que tienen que ver con la memoria, con el recordar datos, con el sacar cuentas, con el resolver problemas en general de carácter intelectual. Eso es lo que por lo regular nos han hecho saber que es la inteligencia. Incluso hay pruebas, que posteriormente hablaremos de ello, y que nos dicen que el IQ o el CI puede ser muy elevado, y entonces la persona que obtiene un puntaje alto dice: wow, qué inteligente soy, o qué inteligentes son mis hijos. Sin embargo, este paradigma de la inteligencia en el aspecto de memoria y resolución de los problemas y conflictos cognitivos es parcial, es algo que se llevó a cabo durante una época, pero que trasciende el día de hoy. Hagamos un poco de historia muy brevemente para buscar ser más prácticos en breves instantes. Por ahí de 1920, es decir, casi a principios del siglo pasado, ya se empleó en algún momento el término inteligencia social. Y esto tiene que ver con comprender y motivar a otras personas. Vemos cómo entonces el paradigma estricto de lo intelectual desde principios del siglo anterior ya estaba confrontándose con el aspecto social, con esa inteligencia que podemos tener para relacionarnos con los demás. En este mismo desarrollo histórico, ya 20 años después, para 1940 aproximadamente, se describieron algunos factores que no eran precisamente de lo intelectual, de lo racional, pero que obviamente también influían en el comportamiento y lo siguen haciendo. Veíamos cómo los tests, las pruebas de inteligencia, no eran completas porque no tenían precisamente la incorporación de estos factores no intelectivos. Entonces nos quedábamos cortos los psicólogos que hacíamos las evaluaciones de las personas en el aspecto intelectual. Entonces, el término inteligencia emocional aparece en la literatura científica alrededor de 1985 por primera vez.
Sin embargo, la expresión como tal, el hablar del tema, ya desde el 64 y 66 algunos autores lo habían hecho. Incluso se propuso un modelo de inteligencia emocional por ahí de 1989. Con esto vemos un desarrollo histórico general, un panorama global de cómo es que ha ido poco a poco avanzando dentro del aspecto de la psicología, las cuestiones de la inteligencia, primero racional y luego emocional. Por ahí de 1983 ya existía un libro de nombre Inteligencias Múltiples, es decir, varios tipos de inteligencia, donde ya los investigadores nos hablaban que alguien podía ser muy bueno en el desempeño artístico. Otras personas podrían ser sumamente eficientes desde la perspectiva de la oralidad, es decir, el hablar, el expresarse, el decir sus ideas. Algunos más en el campo matemático, que era el más conocido y era el que normalmente se evaluaba, y este término de cociente intelectual o coeficiente intelectual no puede explicar entonces plenamente toda la capacidad cognitiva, porque le harían falta dos elementos según este libro: la inteligencia interpersonal, es decir, entre las personas, entre nosotros, y la inteligencia intrapersonal, que es esa mirada hacia adentro de nuestra persona. ¿Ok? Entonces, dos elementos que desde el 83 ya se identificaban en este libro de inteligencias múltiples, que son inteligencia entre las personas e inteligencia hacia adentro de mi persona, en la introspección. Pero bueno, llega por ahí de 1995, ya casi terminando el siglo pasado, un texto, un libro que fue un gran bestseller y se llamó Inteligencia Emocional, así tal cual. Su autor, Daniel Goleman, hizo una tesis de psicología de doctorado. Entonces esa tesis la transformó para que la pudiéramos entender todas las personas y llegó a crear este texto de nombre Inteligencia Emocional. Se publica en el 95, tiene un gran éxito, la gente empieza a observar y descubrir esto de las emociones y después, de una forma un poco mercantilista, se generan nuevos textos. Por ejemplo, inteligencia emocional en los escolares, inteligencia emocional en el trabajo, inteligencia emocional en la pareja, etc. Y entonces le saca mucho provecho monetario a su texto. ¿Por qué? Pues por ser el primero que popularmente, en forma comercial, habla del tema y nos convence que el puro razonamiento no es suficiente para triunfar en la vida. Entonces Goleman concluye esto: el puro coeficiente intelectual o cociente intelectual no nos va a predecir el desempeño exitoso. ¿A qué se refiere el desempeño exitoso? No necesariamente a ganar mucho dinero, no a obtener un puesto de trabajo, sino a un buen relacionarnos con los demás, tener un ámbito social y emocional apropiado y aparte tener los triunfos vocacionales, comerciales que nosotros queremos. Entonces, la inteligencia pura no nos va a garantizar este buen manejo de los problemas que se presentan. Para poder tener éxito en la vida sabemos muy bien que siempre hay problemas que resolver. Aquellas personas, nuestros colaboradores o jefes incluso, que ante un problema se quedan estáticos, no saben cómo resolverlo, o incluso peor, atacan, se sienten temerosos, lo evaden, pues no están manifestando una verdadera inteligencia emocional. Por mucho que sepas matemáticas, leyes, economía, psicología, cualquier campo del conocimiento, ya sea teórico, científico o práctico, si no tienes un desempeño exitoso, posiblemente sea porque no has sabido identificar y manejar, controlar tus propias emociones e incluso las emociones de los demás. Esto es importantísimo entonces para el éxito en la vida, considerando éxito de una manera genérica, muy amplia y no nada más en el aspecto monetario o en un puesto de trabajo. Entonces, fundamentado en aquel texto del que ya hablábamos de las inteligencias múltiples, Goleman enfatiza, regresa al tema y nos habla de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Veamos, cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal implica ver hacia adentro de nosotros mismos, hacer introspección. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando meditamos, reflexionamos, los creyentes cuando oramos, y entonces estamos dialogando, hay una comunicación intrapersonal. Yo me pregunto y yo me contesto. Y algunas personas lo hacen en voz alta.
E incluso de una forma un poco sarcástica llegan a preguntarnos a los psicólogos, oye, ¿y si yo hablo conmigo misma o conmigo mismo, estaré loco? No, para nada. Es parte de esa comunicación y de la inteligencia intrapersonal al saber identificar todas nuestras reacciones fisiológicas, intelectuales y emocionales que tenemos como personas. Y la otra parte, la inteligencia interpersonal, es decir, con las demás personas. A menudo decimos, yo soy muy bueno, yo soy muy buena, me siento muy bien conmigo mismo, pero cuando estoy encerrado en mi cuarto y cuando estoy dialogando con mi persona, en el momento en que entro en contacto con otras personas, salen chispas. Ah, caray, entonces quiere decir que esa inteligencia interpersonal necesito trabajarla más. Necesito, para poder relacionarme con los demás, conocerme, pero también identificar cómo es la relación social, la relación interpersonal. Y entonces volvemos al punto, no depende de matemáticas, química, biología, depende de estos elementos humanos que actualmente se consideran competencias blandas. Aquí en Canaco, Veracruz, se dan continuamente cursos de capacitación a nivel presencial hasta antes de la pandemia. Esta plática, este webinar, es muy breve, tiene una semblanza muy general de lo que es inteligencia emocional, pero hay un curso que Canaco Servitur Veracruz ofrece por medio de Psicoexistir, donde desarrollamos durante toda una tarde estos conceptos, ejemplos, y lo hacemos todavía más práctico. Ok, entonces, regular las respuestas emocionales de nuestra persona no es únicamente un determinismo biológico, no es porque nacimos con ello, porque así vamos a morir. Es parte de nuestro bagaje conductual, en parte sí heredada, biológica, esa conducta, pero también podemos aprender a regular nuestras respuestas emocionales. Es decir, se requiere de una enseñanza-aprendizaje de la inteligencia emocional. No nada más es ir a la escuela a aprender las materias que nuestra profesión o nuestro bachillerato, secundaria nos implica, sino también debiera ser, y que algunas escuelas lo están haciendo a nivel mundial, que se enseña esta inteligencia emocional. ¿Cómo? Por medio de talleres, por medio de seminarios, en la misma interacción y con el ejemplo que nos pueden dar los profesores y directivos. Es decir, identificar las respuestas emocionales, personales, las propias y las de los demás, y gestionarlas, regularlas. Esto lo podemos aprender. Por ello, si somos muy enojones, si somos distantes socialmente, si normalmente no participamos en un grupo, no nos preocupemos. Se puede reaprender la conducta social y con ello regular las respuestas emocionales. Ahora bien, esto es parte de un condicionamiento social, definitivo, pero también es parte de la madurez que va sucediendo a lo largo de la vida en nuestro propio ser. Ejemplo, los niños pequeños hacen berrinches, algunos se tiran al suelo, otros piden que les compre uno las cosas, quieren hacer su capricho, hacen ese berrinche. Pero conforme va avanzando en edad ese bebé, ese niño, va madurando, va adquiriendo esta inteligencia emocional y se va dando cuenta que no es apropiado hacer berrinche para obtener las cosas si nosotros como padres o tutores los vamos regulando adecuadamente. Si caemos en su juego y nos dejamos manipular, pues definitivamente no va a ser posible que ellos lo aprendan bien, porque van a estar aprendiendo cómo manejar a las personas por medio de los berrinches. Y por eso, en la actualidad, nosotros nos encontramos, ya sea en nosotros mismos o bien en compañeros de trabajo, que quieren hacer su santa voluntad, que no acatan las instrucciones, que no permiten que los supervisores les den una instrucción o una orden y se enojan porque quieren hacer lo suyo. Es aquí donde entra la personalidad, donde entra lo que Freud llamaba el ego, que es el punto centrado en la realidad, pero que en algunos se infla un poquito y nos vanagloriamos de quiénes somos, de cuánto sabemos y nos volvemos rebeldes. Por esto necesitamos madurez, por esto necesitamos aplicar la inteligencia emocional y no creer que somos la única persona en el universo. Habemos millones de personas, todos podemos cohabitar si regulamos nuestras emociones y no nos ponemos berrinchudos, broncudos o aislados, distantes, reservados. Podemos mantener un equilibrio. Con este aprendizaje entonces lograríamos equilibrar estas fuerzas, ¿verdad? La necesidad biológica, el temperamento que tenemos como seres humanos, esa parte instintiva de reacción de nuestras respuestas emocionales, pero también
cómo convivir en sociedad. Por eso se nos educa desde la escuela, se nos educa en casa, se nos educa en la sociedad para respetar las leyes, para no transgredir, para no ofender, para mantener el respeto entre las personas. Si logramos entonces este equilibrio entre mi pasión, mi instinto, mi deseo, pero lo que puedo y no puedo hacer, lo que debo y no debo hacer socialmente hablando, entonces habremos madurado y seguramente tendremos Muy bien, entonces podemos continuar con la exposición. Muchas gracias. Hablamos de las emociones y su valía, su ponderación, y entonces algunas personas acostumbran decir que algo es bueno o malo, positivo o negativo, como si solamente existieran esos dos extremos. Pero no, en las emociones únicamente encontramos que son consecuencia de la respuesta de nosotros ante una situación. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos reaccionar de una forma que a lo mejor no es muy aceptable, que posiblemente los demás no vean muy bien, pero si esto es nuestra respuesta ante una situación donde necesitamos exaltar este tipo de actitudes, será correcto. ¿Okay? Van a ser útiles, van a tener un propósito, van a ser actitudes y emociones bien dirigidas y nos van a dar un beneficio. Si no son, entonces no son funcionales. Si no nos dan beneficio, no es correcto. La respuesta emocional va a ser útil en función de dónde la aplicamos, con quién la aplicamos. No es lo mismo nuestro rol como padre de familia o madre, como jefe en una empresa, como estudiante en una clase, como vecino, como familiar. Cada uno de los roles o papeles que jugamos en la vida tienen una exigencia de comportamiento social y por ello la actitud y la emoción pueden ser muy útiles en un cierto contexto y estar fuera de este en alguna otra ocasión o con otras personas. Pero entonces, ¿cuáles son las emociones? Porque hablamos mucho de actitudes, emociones, sentimientos, personalidad. Bueno, pues muchos autores han definido que hay 4 o 6, según el caso. En este momento vamos a hablar de 6, que son estas las emociones básicas. Cuando algo nos sorprende, nos llama la atención de una manera un poco exagerada, un poco impetuosa, grande. Cuando algún acontecimiento, persona u objeto nos genera asco, nos altera, nos afecta, nos alejamos de ello. Cuando, al igual que los animales, podemos tener un estímulo que nos genera miedo, que nos causa una angustia, una ansiedad, y que ese miedo nos lleva ya sea a la huida, al quedarnos estáticos o al ataque. Esto es una conducta animalesca que también los seres humanos presentamos y es totalmente natural cuando es bien aplicado en el contexto, como ya lo veíamos. Y una muy importante que por lo regular llama mucho nuestra atención, la felicidad, la alegría. Y muchas veces decimos, es que tienes que estar feliz, es que debes estar contento. No podemos ir por la vida solo sonriendo alocadamente. No podemos estar siempre tristes, siempre con temor, siempre enojados. Tenemos que regular estas emociones según el momento y según las personas. Y ese conjunto de emociones nos da la vida misma, la vida diaria. Entonces la alegría es necesaria, pero cuando realmente se requiere y no por un acontecimiento negativo. Recordemos que vamos a actuar de manera congruente con lo que se nos está presentando. Otra más, la tristeza. Si fallece un ser querido, una mascota a la que queríamos mucho, si tenemos una pérdida material, es completamente natural la tristeza. No podemos pedir que la persona esté alegre. Tiene que vivir su duelo, tiene que vivir su tristeza y salir poco a poco y cada quien a su ritmo. Y lo mismo con el enfado, con la ira. Habrá quien diga, oye, es que eres muy enojón. Oye, yo soy muy enojona. Bueno, no depende únicamente del temperamento de cada quien. No es únicamente la emoción personal. También depende de la otra parte. Como seres en sociedad estamos interactuando y muchas veces el estímulo de otras personas son precisamente los estímulos los que nos generan la ira o el enojo. ¿Por qué?
porque a veces las situaciones no son lo suficientemente racionales o no llegan a ser las debidas al contexto y por eso nos podemos enfadar, nos podemos enojar. No tiene nada de malo enojarnos, sin embargo, no podemos estar enojados con la vida y con todas las personas todo el tiempo. Si esa respuesta nos va a ayudar a que nos relacionemos con los demás, con el mundo que nos rodea e incluso estar a gusto con nosotros mismos, entonces esa emoción va a ser adaptativa, va a ser una emoción que se cataloga como efectiva. Insisto, aunque sea de enojo, aunque sea de tristeza, puede adaptar nuestro ser a esa situación. Por ello, todas las respuestas emocionales son positivas. No importa si hay tristeza, si hay asco, si hay ira, todas las respuestas emocionales son positivas, siempre y cuando sus consecuencias lo sean. Es decir, va a haber una causa, nosotros vamos a reaccionar con una emoción, pero la consecuencia también debe ser positiva. Porque si yo me enojo en exceso y la consecuencia es un paro cardiorrespiratorio, ya no fue positivo. Si yo me enojo y esto me genera una gastritis, una colitis, una úlcera, tampoco será positivo. Si yo me enojo y con ello genero un conflicto conyugal, paternal o laboral, pues entonces tampoco será positivo. De la misma manera que si estamos en un velorio y estamos carcajeándonos y a las risotadas, pues no será una consecuencia positiva la que tengamos, porque estaremos molestando a la gran mayoría de las personas que por lo regular no se encuentran en una condición como esa. Entonces van a ser positivas siempre y cuando nosotros reaccionemos con esta emoción a un acontecimiento acorde a ello, congruente, pero que también las consecuencias tengan que ver con lo que estamos haciendo de manera positiva. ¿Qué pasa si nosotros extinguimos esos sentimientos espontáneos? Es decir, si reprimimos las emociones, nos quedamos callados, nos tragamos el problema, como decimos vulgarmente, bueno, pues esto, el cuerpo y la mente, las emociones, nos van a cobrar la factura. ¿Qué quiere decir? Que si nos tragamos las emociones y no hacemos catarsis, desahogo, después vamos a tener dolores intestinales, problemas en las vías respiratorias, sobre todo problemas musculares en el sistema musculoesquelético, y con todo ello también podemos tener malestar mental y emocional. Aislamiento, problemas de memoria, fallas en nuestro trabajo, qué sé yo. Entonces no debemos reprimir las emociones, debemos controlarlas, canalizarlas, gestionarlas. Y esto es a lo que le llamamos la competencia emocional. Sabemos que una competencia no es únicamente un conocimiento. La competencia implica los conocimientos, las actitudes, los valores de la persona dentro de un contexto. Ahora, los colegios, las universidades ya no enseñan únicamente los conocimientos de la vocación, sino que pretenden generar en el alumno estas competencias educativas. Desafortunadamente, muchos se olvidan de las competencias emocionales. Afortunadamente, cada día se toman más en consideración y las grandes universidades consideran este tema muy importante. Ejemplo de ello, por decir un caso, la Universidad de Harvard, tan conocida mundialmente, tan dirigida hacia lo financiero, administrativo, político y en un orden estricto, cada día más se encarga de estas competencias emocionales. Tienen una materia optativa que se llama Psicología de la Felicidad o Psicología Positiva. Es una materia que siempre está saturada. Todos los alumnos quieren cursar esa materia porque les proporciona competencias emocionales, porque esto le va a ayudar a su profesión a lograr el éxito en el mundo real. Entonces, cuando tenemos esta competencia emocional, nosotros podemos elegir cómo expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es decir, conseguimos la llamada asertividad, con S, no con C. Asertividad no como acierto, sino como esa competencia para poder decir y hacer las cosas que nosotros consideramos apropiadas para nosotros mismos, sin dañar a otros, en el momento indicado y de la forma correcta. Las competencias emocionales favorecen entonces, entre otras cosas, la asertividad. Pero bueno, Goleman, este gran gurú de la parte de inteligencia emocional, nos habla de ciertos elementos. Es decir, este psicólogo menciona que hay ciertos componentes que son básicos para hablar de inteligencia emocional. ¿Cuáles son?
Bueno, pues él pone en primer término el autoconocimiento emocional, es decir, la conciencia propia de las emociones que nosotros tenemos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y cómo nos influyen. ¿Qué necesitamos entonces? En esa escalera de la autoestima que comienza por el autoconocimiento hasta lograr un amor propio equitativo, justo, adecuado, en equilibrio, en esa escalera de la autoestima partimos del autoconocimiento, en este caso también del conocimiento de nuestras propias emociones. ¿Cómo es posible que a alguien le preguntemos ¿cómo te sientes? Y no nos sepa responder? Oye, ¿te encuentras molesto? ¿Molesta? No. ¿Qué tienes? No sé. Entonces, en ocasiones es porque sí lo sabe, pero no lo quiere expresar, y en otras ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Confundimos un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento por otras formas de. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones, ver a qué se debe que reaccionemos de esa manera y qué consecuencias van a tener estas emociones en nuestro comportamiento, sobre todo a nivel colectivo. Este es un primer punto que es componente de esta inteligencia emocional. Dentro de este autoconocimiento, entonces, nos va a ayudar a que no tomemos las decisiones cuando nos encontremos mal, desequilibrados. Recordemos esa frase de los abuelos que dice: hay que consultarlo con la almohada. Es decir, si estás enojada o enojado, no tomes decisiones en ese momento, sobre todo decisiones que son trascendentes. Si te encuentras triste, deprimida, deprimido, tampoco, porque seguramente las consecuencias de tus actos a partir de una decisión trascendente tomada en un estado emocional en desequilibrio van a ser incorrectas. Lo ideal es estar bien con nosotros mismos, por eso el autoconocimiento emocional, para poder tomar decisiones apropiadas. Estamos en un grupo de Canaco, estamos en un grupo de empresarios, comerciantes, gente que trabajamos. Entonces imagínense tomar decisiones que pueden afectar a una población, a un grupo de empleados, de empresarios, a la ciudadanía, cuando nos encontramos mal emocionalmente. Sería garrafal, sería completamente desastroso. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder proporcionarle a la comunidad un buen servicio, un buen producto, unas buenas ventas, es estar en equilibrio psicológico, en equilibrio emocional. Para ello se requiere una reeducación muchas veces, para ello incluso se necesita la psicoterapia en algunas ocasiones, porque desde la infancia nos han ido condicionando con ciertos comportamientos que fueron útiles a nivel parcial, pero que a la hora de aplicarlo en la sociedad chocamos con otras personas porque no son apropiados. Entonces, si estamos muy contentos y excitados o tristes y melancólicos, cualquiera de las dos opciones, entonces tendremos una decisión poco racional. Y si hablamos de inteligencia emocional, debemos combinar ambos elementos, el razonamiento y las emociones. No ser completamente benevolente, altruista, casi un santo, donde solo las emociones son positivas y nos vamos a dejar llevar como un yogi o como alguien que está en meditación todo el tiempo. Pero tampoco podemos ser aquellos racionales, estrictamente mentales, intelectuales, donde no nos interese cómo se sienten los demás y a veces ni siquiera cómo nos sentimos nosotros. Busquemos un equilibrio de razonamiento y emociones para poder trascender en nuestras actividades diarias. El segundo punto que plantea Goleman como integrante o componente de la inteligencia emocional es el autocontrol, es decir, regular nuestras propias emociones. Esto nos va a permitir reflexionar y poder dominar primero los sentimientos y emociones antes de actuar, para que no nos vayan a cegar nuestra conciencia. Si estamos muy enojados, podemos reaccionar impetuosamente, actuar y al rato estar arrepentidos de este comportamiento. A menudo sucede cuando alguien se pelea, cuando alguien le causa un daño a otra persona, ya sea psicológico, emocional o incluso físico. Pasa el tiempo, baja la adrenalina, baja esa tensión emocional y llega el arrepentimiento, llega la culpa. El tercer punto es importantísimo para el desarrollo empresarial, la automotivación. Es decir, nosotros tenemos que enfocar nuestras emociones, nuestras actividades, pensamientos, sentimientos, todo nuestro día a día hacia objetivos y metas. Es decir, mantener nuestra motivación en ciertos comportamientos
que en parte nos permiten distraer la atención de lo que a veces nos estamos dañando a nosotros mismos. En lugar de ver los obstáculos, los problemas, lo que está mal alrededor nuestro, veamos más allá, trascendamos con nuestra visión y busquemos objetivos y metas posibles de realizarse, que sean factibles y que en corto, mediano y largo plazo los organicemos para lograr nuestra realización como tal. Como empresarios es indispensable, y en este momento en particular, con la pandemia, con el estar en casa, con la desesperación de muchos de no poder abrir las puertas de donde se venden productos y servicios, de donde tenemos que trabajar desde casa, donde tenemos una condición diferente en el hogar para poder hacer algunas cosas, pero no todas, entonces necesitamos mucho de la motivación. ¿Y quién mejor que nosotros mismos para motivarnos, manteniendo la mirada en un futuro próximo? Porque esto pronto terminará, porque esto nos ha dañado, pero podemos salir adelante, porque nos tenemos que motivar y motivar a nuestro capital humano. Imagínense ustedes como líderes de sus departamentos o empresas, desmoralizándose, sintiéndose mal, estar arrastrando la cobija y con ello dar el ejemplo a nuestra familia y a nuestros colaboradores. ¿A dónde llegamos así? ¿No? Definitivamente tenemos que estar automotivados y para ello requerimos forzosamente el buen uso de la inteligencia emocional. Y el cuarto punto, así como nosotros reconocemos nuestras propias emociones, Goleman nos dice que en la inteligencia emocional también debemos tener empatía. Es decir, reconocer qué emociones están teniendo los que están frente a mí, cerca de mí, colaborando conmigo. Porque en esas relaciones interpersonales hay señales en palabras y señales en comunicación no verbal que los demás nos expresan. Y ¿saben qué es lo curioso del caso? Que la mayor parte de estas expresiones son inconscientes. La gente no se da cuenta que nos está poniendo una mala cara, que nos da una buena sonrisa, que nos está abriendo su corazón o que nos está distanciando. No se dan cuenta. Y uno podrá decir, oye, pero es evidente, ¿cómo crees? Están haciendo tontos. Mucha gente no se hace tonta, simplemente no recapacita y no hace conciencia de lo que está mandando como señal verbal o no verbal. Esta es una comunicación indispensable y precisamente dentro de esta serie de webinars que Canaco Servitur Veracruz tiene para ti, hay uno en donde van a hablar con una especialista de la comunicación que les recomendamos también lo vean. También en este apartado hablamos que reconocer las emociones y los sentimientos de los demás, pues es la primera parte, el primer punto, la partida para comprender e identificarnos con los otros, con lo que expresan y con su personalidad. ¿A poco no nos ha pasado que de repente vemos a alguien y de primera vista decimos, qué bien me cayó? No, se me hace que es una gran persona. O todo lo contrario, uy, me cayó re mal, no me hizo nada, no me ha dicho nada, pero hay algo que no me da buen sabor de boca, como que no hay química, no me latió. Entonces, eso se debe precisamente a las señales inconscientes que emitimos y a la decodificación que nosotros a veces realizamos mal por nuestro estado de ánimo. Sucede que si no dormimos bien, tenemos apetito, no hemos comido y para colmo tenemos alguna enfermedad en nuestro organismo, el mundo lo vemos diferente, el mundo lo vemos color gris, lo vemos oscuro y todo nos molesta. Y al día siguiente recuperamos el sueño, descansamos muy bien, desayunamos muy sabroso y nutritivo y tenemos una gran convivencia con la familia. Cambia por completo mi visión del mundo y hoy todo lo veo color de rosa, todo lo veo bonito, todo lo veo hermoso. Bueno, nuestro estado de ánimo va a cambiar la percepción que tenemos de otras personas, de sus actitudes y emociones y del mundo en general. Entonces, las personas que sí son empáticas, por lo regular, tienen mejores y mayores competencias que están relacionadas con la inteligencia emocional. De nada sirve que el jefe, ya seas tú o alguien de tu empresa, el jefe, la jefa, sea muy inteligente, haya logrado muchos avances en ventas, si siempre está de malas, si solo gritonea, si le falta el respeto a su capital humano. Debe tener la inteligencia emocional suficiente para tratar a todos por igual, pero para diferenciar a cada uno según las actitudes y emociones de los colaboradores. Y el quinto punto, el elemento que Goleman menciona en la inteligencia emocional, está dado por las habilidades sociales.
¿A poco no recordamos que en el salón de clases del preescolar o de la primaria había niños o niñas retraídos, que no hablaban con nadie, que a lo mejor sacaban puro 10, pero que eran sumamente insociables? Y de otra manera, también conocimos compañeros, o fuimos nosotros, cualquiera de los dos ejemplos, que andaban como tocotín, andaban de un lado para el otro del salón, sociabilizando con la maestra, el director, los otros grupos, con todo el mundo, y algunos no cumplían con sus deberes o sacaban malas calificaciones. ¿Qué es lo ideal? Tener ambas competencias, poder atender a la clase, sacar buenas notas, aprender más que el número de la calificación, conocer y relacionarnos adecuadamente. Si en casa tienes niños, tienes adolescentes, aprovecha esta plática para encauzarlos por este camino de la inteligencia emocional. Si no, en tu propia persona, nunca es tarde. Puedes hacerlo, puedes reaprenderlo. ¿Y es fácil? No. ¿Es inmediato? Tampoco. Por lo regular lleva meses o años porque es una reeducación. Es borrar aquel chip que nos grabaron desde pequeños y sustituir por nuevos comportamientos, habilidades y actitudes. Entonces es algo no muy sencillo y no a muy breve tiempo, no a corto plazo. Pero no es imposible, sí se puede hacer. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el premio de esto? La felicidad. La felicidad, insisto, no como un estado placentero, absoluto, eterno, sino en cada momento, según lo que realicemos y cómo reaccionamos con felicidad, con gusto, con entusiasmo a esas labores. Y por lo tanto, si hablamos del nivel empresarial, nuestro desempeño laboral va a ser mejor si estamos felices, si estamos contentos, si regulamos nuestras emociones. Entonces, la productividad del capital humano se va a elevar cuando la inteligencia emocional se aplique adecuadamente dentro de la empresa. Precisamente aquí en Radio TV Canaco Digital, emisora de Canaco Servitur Veracruz, tenemos un programa que se llama La Productividad del Capital Humano. Y en este programa se tocan todo este tipo de temas 2 días a la semana, martes y viernes, alrededor de las 4 de la tarde de cada semana, con temas diferentes que son muy útiles en este mismo sentido. Ahora bien, ya más enfocado todavía al nivel comercial o empresarial. Vimos primero la historia, luego vimos lo que es la inteligencia emocional, cómo relacionarla con la inteligencia racional y luego cómo nuestro autor, gran gurú de la inteligencia emocional, Goleman, nos da los componentes para mejorar en este sentido. Ahora veamos, ¿por qué es productivo? ¿Por qué es monetarizable? ¿Por qué es conveniente tener inteligencia emocional con nuestros colaboradores? En pocas palabras, ¿para qué invertir? Veamos. Las empresas están necesitando cada vez más este tipo de inteligencia. Se han dado cuenta los directivos, sabemos muy bien los que nos dedicamos a esto, que el éxito comercial y el incremento de las ventas tiene mucho que ver en que los trabajadores, nuestros colaboradores, puedan reconocer y controlar sus propias emociones, pero también las de los clientes, de los colaboradores, de los jefes, pero principalmente de los clientes. ¿Vamos a venderle a alguien? Ok, vamos a hacerlo, pero vamos a identificar qué le emociona a la persona, cómo está pensando, cómo se está sintiendo, cuál es el momento indicado, en cuánto tiempo lo vamos a abordar. Y no nos vamos a desmoralizar. Ya hablábamos antes de la automotivación como factor indispensable de esta inteligencia emocional. Si tus vendedores están automotivados, seguramente vas a lograr tu cuota de venta. Pero si ellos mismos no se motivan, difícilmente van a llegar los clientes o consumidores directamente a llenar tus cajas registradoras que anteriormente se utilizaban, ¿verdad?, de mucho dinero. Entonces, indispensable para la empresa seleccionar y contratar personas con un alto coeficiente emocional más que intelectual. Y esto favorecerá la productividad. Por ello, son los más solicitados, los que tienen una alta inteligencia emocional. ¿Tú con quién quieres tratar como jefe o como dueño de una empresa? ¿Con alguien que es rebelde, que te hace muecas, que no cumple con sus labores, que siempre está enojado o enojada consigo misma, que todo el tiempo trae problemas de casa? ¿O quieres tratar con alguien que dice, los problemas del hogar se quedan allá? Yo llego a la empresa y llego limpio, llego como nuevo para poder dedicarme de lleno a mi trabajo. Y ese
empleado, ese colaborador, no se está peleando continuamente con los demás, trata de resolver los problemas, genera actividades proactivas, tiene el cumplimiento de sus metas, se coordina con los demás teniendo un buen trabajo colaborativo y aparte lleva una buena relación con los jefes. ¿A cuál de los dos preferimos? Pues obviamente los más solicitados, los preferidos, van a ser los de una gran inteligencia emocional. Y entonces, en la selección de personal, esta es la tendencia, buscar personas con inteligencia emocional. Pero ojo, esto que se menciona aquí también es desafortunadamente una realidad. Someten a los candidatos a entrar a la empresa a mucho estrés o a gran incomodidad para poder demostrar en ese momento su capacidad para lidiar con sus emociones. Y esto tampoco es sano. Tenemos que buscar también un equilibrio donde no incomodemos o hagamos sentir mal a los prospectos, futuros colaboradores de nuestra empresa. Ahora, ¿qué pasaba anteriormente? Bueno, pues se pedía el currículum, la solicitud de empleo y lo que se buscaba era que tuviera los conocimientos técnicos para el puesto. Es decir, alguien que supiera cómo manejar la computadora, manejar bien el software, tener un dominio de la administración, ser un abogado con calificaciones casi perfectas, en fin, se buscaba un conocimiento técnico y profesional idóneo y de preferencia con reconocimientos de tipo escolares, ¿verdad? De menciones honoríficas, todo ello, porque supuestamente el que tenía puro 10 sabía mucho. Y ahora sabemos que no, la calificación no es necesariamente sinónimo del verdadero conocimiento, incluso técnico y profesional. Pero además se buscaba gran experiencia laboral, que pasara por varios puestos de trabajo. Y por ello luego vemos unos anuncios un poquito sarcásticos, ¿no? Donde piden jóvenes de 18 a 20 años con una gran experiencia en el trabajo cuando ni siquiera han concluido con su carrera profesional. Bueno, entonces lo que ahora están haciendo los jóvenes es que tienen trabajos de tipo eventual, trabajos diversos y van ganando experiencia, no necesariamente en lo que están estudiando o en lo que van a concluir como profesionales, no solamente en lo que normalmente se dedican, sino de todo un poco. Y estas experiencias laborales, estos conocimientos de diversos temas, les dan una madurez profesional o laboral para poder estar mejor en nuestras empresas. Entonces, actualmente nosotros buscamos la inteligencia emocional, buscamos las competencias blandas y esto implica que la persona se pueda relacionar con los demás sin entrar en conflicto y sin dejarse aplastar, que puedan gestionar sus emociones, siendo firmes, siendo fuertes, voluntariosos en donde es necesario, pero también bajando un poquito tanta fuerza y tanto ímpetu cuando esto es lo correcto. Ya esto es lo que se busca primero en las instituciones educativas para formar al personal y luego en las empresas para recibirlo. Las competencias emocionales y las competencias blandas, como pueden ser la buena comunicación, motivación, liderazgo, solución de conflictos, trabajo en equipo colaborativo y muchos temas más que en Psicoexistir ofrecemos, capacitamos al personal en su desarrollo a través de Canaco Servitur Veracruz. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué últimamente buscamos más el aspecto emocional en el trabajo que las habilidades por sí mismas? Decimos que una persona que tiene una aptitud con P, es decir, conocimientos y habilidades muy buenas, pero tiene una mala actitud con C, difícilmente la va a modificar. No es lo más correcto, no es lo idóneo para nuestra empresa. Sin embargo, alguien que sabe lo básico hacia el perfil donde está dirigido, alguien que tiene habilidades elementales, aptitudes con P básicas, pero tiene muy buena actitud con C, tiene una entrega, tiene una buena relación, trabaja muy bien, es fabuloso en estas competencias blandas. Entonces lo aceptamos con mucho mayor facilidad, porque es más fácil capacitar a alguien que no sabe que cambiarle el chip a alguien que actúa mal. ¿Okay? ¿A qué se debe todo esto? En gran parte a que a nivel mundial la tercerización de la economía ha estado presente. Es decir, el sector primario, el sector secundario abarcan muy pocos puestos de trabajo. Es el sector terciario, el de los servicios directos e indirectos, el que más absorbe la planta laboral. Por ello, si vamos a dar un servicio, si vamos a vender, vamos a atender clientes externos e internos a la empresa, necesitamos por fuerza inteligencia emocional.
y, como siempre lo decimos, en doble vía. Es decir, el capital humano requiere formarse en esta inteligencia emocional, pero los empresarios también debemos regular y controlar nuestras propias emociones. Ahora bien, para concluir con este webinar en la parte expositiva y poder ir pasando a las preguntas, respuestas y casos concretos, se menciona: ¿esta información te fue útil? ¿Esta información es interesante? Esta información es la base para que después adquieras más conocimiento, hagas ejemplos tipo taller y lo logres en tu empresa. Compártela. Este es el símbolo de compartir en las redes sociales, en las formas digitales, y por ello hay que compartir el conocimiento. No nos podemos quedar con él porque entonces no es útil. Conocimiento que llegue a nosotros, primero hay que elaborarlo, procesarlo, hacerlo propio. Segundo, hay que aplicarlo directamente de manera práctica. Y tercero, hay que compartirlo tanto en la teoría como con el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos la parte expositiva, la parte teórica, la semblanza histórica, estos elementos conceptuales que nos hablan de esta forma de inteligencia emocional. Aquí están los datos si gustan comunicarse. Aquí tenemos la asesoría para ello, al igual que en la cámara directamente. Y si nuestra moderadora nos lo permite y existe el tiempo suficiente, quedaríamos entonces abiertos para preguntas y respuestas hasta cierto punto generales, porque cada caso en particular requiere ya de una atención especializada. Muy bien, ¿alguna otra? Arturo, desafortunadamente se cortó la comunicación. ¿En qué campo de acción? Que sí es lo más recomendable. ¿Dónde, perdón? Ok, se escucha muy magnético y muy cortado, pero interpreto que la pregunta tiene que ver con el momento en que esto debe aplicarse, el punto del desarrollo del ser humano donde incidimos con la inteligencia emocional. Bueno, de entrada se pregunta uno: ¿cuándo debe uno prepararse para ser padre, para ser madre? Y entonces dicen, no, pues cuando está el embarazo, para poder desarrollarse y poder aplicarlo en los niños. No. La respuesta es años antes. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener un hijo o una hija, nosotros somos quienes lo vamos a formar, a desarrollar. En la escuela va a adquirir ciertos conocimientos teóricos, a lo mejor prácticos, pero la educación informal parte de la familia, de los padres cuando los hay, de los tutores. Entonces, nosotros mismos somos los primeros que debemos formarnos en esta inteligencia emocional y en todo lo que es el desarrollo humano. Después viene el matrimonio, vienen los embarazos, los nacimientos y efectivamente desde la primera infancia, ya con nuestro ejemplo, ya con nuestros conceptos, inculcarlo en los pequeños desde el hogar. Ya cuando llegan a lo que es el preescolar, que ahora es obligatorio, podrán tener una base para poder controlar sus emociones y tener el respeto con los demás. A lo largo de todo el desarrollo educativo también es necesario seguir incidiendo. Ahora bien, esto suena como perfecto, esto suena como que ¡ay, qué bonito, qué idóneo! Pero ¿y si no sucedió así? ¿Y si el colegio tampoco aportó? ¿Y si por algún motivo se descuidó porque no pudimos estar con los hijos? Nunca es tarde para que los pequeños tomen un curso sobre esto, talleres de forma lúdica, de forma agradable, que se sientan contentos y aún como adolescentes o incluso como adultos, tampoco hay un momento de culminación para ello. Nunca es tarde para aprender. Las lecturas de desarrollo humano
pueden permanecer en nuestra mesa de noche, en nuestro buró, durante toda nuestra vida. Incluso los psicólogos que manejamos estos conceptos, que damos la psicoterapia, que damos cursos, nunca paramos de aprender, continuamos desarrollándonos. Y hay un cliché que dicen los profesores, es que cuando yo doy una clase yo también aprendo. No lo veamos como cliché, es una realidad. Cada vez que enunciamos los ponentes, los psicoterapeutas, los profesores, este tipo de temas, también nosotros estamos apuntalando y mejorando en nuestro desarrollo humano. Entonces nunca es tarde, adelante. Insisto, hay cursos aquí en Canaco Servitur Veracruz que Psicoexistir proporciona para ustedes. Y este webinar fue solamente una semblanza general, fue un ejemplo, pero ya en un curso pues ya se trata a mayor detalle, se dan más ejemplos y en casos concretos de empresas. Gracias, Arturo. Hola Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo aplicar la inteligencia emocional como parte de un programa o actividad dentro de una empresa? Bueno, definitivamente hay capacitación específica que se imparte primero para las cúpulas, ¿verdad? Para los directivos, y a su vez puede llegar en cascada dentro de la empresa de los directivos al resto del personal, o bien pueden enviar al personal a capacitarse, ya sea directamente con Canaco Servitur, o bien cuando Psicoexistir va a las empresas a capacitar al personal. Hay programas completos de desarrollo humano donde no solamente se toca inteligencia emocional, decíamos, hay el correcto manejo de las relaciones interpersonales, la motivación propia y del personal, la resolución de conflictos y las técnicas de negociación, que por cierto también hay un modelo Harvard para ello, lo que son los elementos clave para la creatividad y la innovación dentro del campo laboral. En fin, son muchas las competencias blandas que Psicoexistir Veracruz, a partir de las plataformas de Canaco Servitur Veracruz, puede proporcionarle a las empresas como un plan de desarrollo. No es solamente un cursito, no es únicamente una plática, se puede establecer, como tú lo mencionas, Carlos. Claro, con todo gusto podemos ya establecer una comunicación personal para hacer una propuesta de cómo podría llegar a ser una capacitación de esa naturaleza y a qué profundidad se puede llegar. Claro que sí, Carlos. A ti. Sí. Claro. Aquí, sí, mira, Carlos, aquí en Canaco Servitur Veracruz tenemos un enfoque completamente empresarial. Por ello es que los webinars que nos están ofreciendo tienen que ver con esto, con el manejo del capital humano y todo lo que ya les pusieron desde el inicio de la presentación. Sin embargo, para todo el público que estuvo esta mañana, este mediodía, en este webinar, si escriben un correo electrónico, con gusto les contestamos con un PDF, un ebook que tiene que ver con el desarrollo del capital humano en general, este libro en PDF de inteligencia emocional de Goldman y cualquier otro tipo de información que requieran. Con confianza, con todo gusto podemos permanecer en contacto por medio del correo electrónico.
ahondando en los temas de carácter emocional y personal, en nuestro canal de YouTube de Psicoexistir Veracruz hay varios videos que hablan de estos temas, de cómo manejar el estrés, la ansiedad, incluso hay un curso breve de cómo apoyar a los pacientes que ya están contagiados con COVID-19. Va dirigido tanto a personal de salud como a familiares de las personas que están en casa en este confinamiento, en el canal de YouTube de Psicoexistir Veracruz. Ahí en el chat grupal les puse la dirección electrónica de Psicoexistir y con todo gusto ahí pueden enviar el correo solicitando los libros virtuales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera establecer? Pues si no hay otro comentario, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención, su colaboración, el interés que tuvieron para con este webinar y no descuiden que próximamente habrá otros más que Canaco Servitur Veracruz les ofrece. Ya vieron ustedes ahí el calendario de cursos, de webinars, y bueno, si quieren también seguirnos en redes sociales, está las redes de Canaco Servitur Veracruz, de Radio TV Canaco Veracruz y las de Psicoexistir Veracruz. Estamos a sus órdenes. A ustedes. Hasta luego, gracias. 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 Con gusto. A ustedes. Gracias. Esperemos sea útil. Sí. Ok, si quieren. Ok, si quieren el archivo de las diapositivas también pueden pedírmelo, no hay problema. Se los envío por correo electrónico. Sí. Hasta luego, gracias. Sí, pídanlo por favor al correo de Psicoexistir y les contestamos con los documentos virtuales. A ustedes, gracias. Hasta luego, buenas tardes. A ustedes, gracias. Gracias. A ustedes, gracias igualmente, buen día. Con todo gusto, hasta luego, gracias igualmente.
Adiós a todos.